Bendiciones, soy el evangelista Alberto Lara, de aquí desde el Basement en Denver, Colorado. Y hoy te quiero conversar sobre la apostasía. ¿Sabes qué significa la apostasía? La apostasía significa apostatar de la fe, es decir, negar la fe y seguir preceptos particulares. O sea, en vez de guardar los 10 mandamientos de Dios y cumplir los 10 mandamientos, y además andar en la doctrina y la base fundamental de los apóstoles dejada por Jesucristo, establecen sus propias reglas, sus propios conocimientos, su propia sabiduría y abandonan la fe. Por eso es que usted escucha a algunos allí profetizando de cuántas cosas no saben, estableciendo cuotas en las iglesias y en el evangelio, para beneficiarse de los creyentes, estableciendo sus propios métodos, reglas y estableciendo su propia fe, negando la fe de Jesucristo. En segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el verso 3 dice de la manera siguiente, que no vendrá Jesucristo sin que antes se instale la apostasía, y que no vendrá incluso hasta el anticristo, el hijo de perdición, sin que antes esta apostasía se haya instalado. Y podemos determinar que ya los tiempos se hicieron realidad, que ya estamos viviendo el tiempo cercano a la venida de Jesucristo en las nubes a arrebatar a su pueblo y a que se manifieste el hijo de perdición, porque vemos que la apostasía ha ganado un espacio bastante grande y amplio en todo el territorio mundial, en toda la escena mundial del evangelio. Usted mira apóstatas a diestra y siniestra. Entonces dice aquí en primera de Timoteo 1:19, para detallar un poco más acerca de la apostasía, Dios advierte acerca de la apostasía y dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe a algunos. Ahí está el concepto absoluto de lo que significa la apostasía, que desechan la buena conducta, la fe, y se apartan en su propia conducta y a su propia fe cada apóstata que usted puede conseguir a lo largo y ancho del territorio nacional en la iglesia de Jesucristo. Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, ¿cuál es la doctrina que usan? Doctrinas de demonios. Se convierten en engañadores. Le advierte él a Timoteo, el apóstol Pablo, hace un poco de tiempo atrás, ¿verdad? Entonces, segunda de Timoteo 4:4, aquí recalca el apóstol Pablo, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es decir, ya no escuchan la voz de Dios, sino que se han vuelto a las fábulas, a vivir y hacer según su voluntad y no la voluntad de Dios. Estos señores apóstatas, cuídate mucho de los apóstatas. Al mundo le digo que existe una iglesia de Jesucristo, la cual está fundada en la base poderosa de los apóstoles, donde Jesucristo es el ángulo de esa iglesia. Busca iglesias de sana doctrina. No te embauques con predicadores apóstatas. Aprende a reconocerlo. Y a la iglesia también le digo que si usted está en una iglesia apóstata, es tiempo de abrir tus ojos y buscar una iglesia de sana doctrina. Por ejemplo, un ejemplo de la apostasía en Hechos 3:12, cuando estaba el apóstol Pedro y el apóstol Juan en la puerta de la Hermosa, y allí estaba un paralítico de nacimiento
Y entonces él le estaba pidiendo a ellos limosnas cuando ellos iban entrando al templo por esa puerta llamada la Hermosa, y ellos le dijeron: no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Entonces, un ministro de Jesucristo que está empoderado en las cosas de Dios, que no niega las cosas de Dios, aquí dice el verso de 12 del capítulo 3 de Hechos: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si no es nuestro este poder o piedad? Entonces el pueblo, después que hicieron el milagro de que ese paralítico se levantara, puso sus ojos en ellos. Y ellos le dicen: no pongan los ojos en nosotros, pongan los ojos en quien lo puso a andar así, que es nada más y nada menos que Jesucristo. Y así quieren los apóstatas, que pongan sus ojos en ellos, que los admiren a ellos, que crean que ellos son los que detentan ese poder, cuando el poder verdaderamente viene de Jesucristo. De hecho, estos apóstatas no tienen ningún poder, porque ellos han perdido la relación con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no trabaja en ellos. Ellos están en las fábulas. Entonces, segunda de Pedro 3:17 dice de la manera siguiente: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, por el error de los apóstatas, caigáis de vuestra firmeza. Entonces, el que va a mirar y está poniendo su mirada en estos apóstatas, va a caer de la firmeza que es en Cristo Jesús. No pongas tus ojos en los apóstatas, ni en la iglesia apóstata, ni en la apostasía. Primero de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dice el apóstol Juan aquí, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Hay una diferencia que Dios establece. ¿Por qué la iglesia apóstata se puede ver con claridad quiénes son y cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo? Pueden haber estado en el grupo nuestro, pero nunca fueron ni de Cristo, ni son nuestros hermanos. No son nuestros hermanos, ni son de Cristo. Pero vosotros tienes la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Aleluya. El verso 20 dice el apóstol Juan. Ustedes tienen la unción del Santo. Sí, el Espíritu Santo está con ustedes. Entonces no tienen por qué dejarse engañar. Entonces, la apostasía es abandonar a Dios. Y dice aquí en 2 de Pedro 2:15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Estos aman el premio de qué? ¿El premio de la maldad cuál es? El mal de todos los males, el amor al dinero. Un apóstata amante del dinero. Entonces, abandonar a Cristo. Juan 6:66. Desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Mucho pueblo de los que vieron las señales, los prodigios y los milagros de Jesucristo dejaron de andar con Cristo y ya no lo siguieron. ¿Por qué? Porque ellos querían que Cristo se manifestara solo en milagros y en dádivas como los milagros de los panes y los peces cuando les dio alimento. Y así es. No sigas a Cristo por el alimento, ni por la dádiva, ni por el dinero, ni por lo que te profetiza un apóstata. Sigue a Cristo por la convicción de tu corazón y por la fe. En el nombre de Jesús les bendigo a todos. Amén. No se olviden darle like a este cover en el nombre de Jesucristo. Amén.